Profeta recorrimos la Argentina y visitamos las grandes ciudades y algunos pequeños pueblos también. Y dentro de esos sitios importantes que Dios nos dejó visitar, conocer, estuvo Caleta Olivia. Vinimos con diferentes apóstoles de Argentina, de Uruguay, vino gente de Ecuador, vino gente también de Colombia, de Costa Rica, para poder bendecir esta tierra. Y en aquella oportunidad hicimos 15.000 kilómetros, hágale número, en menos de 22 días, 15.000 kilómetros recorriendo todo el borde, toda la zona fronteriza de la Argentina, arrancando desde Buenos Aires, pasando por toda la costa atlántica y luego subiendo por la zona de la cordillera y alcanzando toda la ruta del norte, visitando prácticamente la frontera con Bolivia, la frontera con Paraguay y luego volviendo a bajar hacia Buenos Aires. Así que yo creo que me conozco muy bien Argentina y a veces un poquito mejor que algunos argentinos. Dios me ha dado la bendición de amar mucho esta nación, de venir muchas veces a este país y realmente poder estar aquí en esta ciudad para mí es una tremenda oportunidad de Dios. Amén. Conmigo viene un tremendo siervo de Dios. Venimos de hacer un circuito de escuelas proféticas en Bahía Blanca, Puerto Madryn, la ciudad de Rawson, y hoy estamos aquí para, en cuestión de unas horas nada más, estar cerrando la gira de regreso cada uno a su casa. El apóstol Alejandro Hogas, para quien pido un aplauso, me gustaría que le pueda saludar y soltar unas palabras a los días. Dios le bendiga, muchas bendiciones para todos ustedes. Primera vez que estoy aquí en Caleta Olivia. Bendiciones para la profeta, el pastor. Es hermoso estar en una casa apostólica, estar en este lugar, una tierra de bendición, acompañar al profeta Pablo, un tremendo varón de Dios, en donde hemos visto la unción del Espíritu Santo, familias transformadas, han sido muchísimos los aprendizajes y hemos visto la gloria de Dios moverse. Y creo que ustedes no son la excepción. Yo creo que Dios va a derramar de su poder en esta casa, porque cuando profetas visitan tu casa, algo traen. La tierra escucha la voz, hermanos. Y yo digo, Caleta Olivia está dentro de los planes del Señor. Y hoy es tu día. Aprovechalo, arrebátalo, tómalo, porque este es tu día. Caleta Olivia, hay una palabra para ti que va a transformar tu vida, va a cambiar la ciudad. Después de esta noche, cambios gloriosos vienen a Caleta Olivia. Así que recíbelo en el nombre de Jesucristo. Santo es el Señor, ya se encendió usted. Gloria a Jesús. Mis amados, realmente el estar aquí ha sido comparable con lo que se narra en el libro de los Hechos, cuando se habla de una mujer que fue visitada en la ciudad de Filipo por una compañía apostólica. Y dice la palabra que luego de ella ser bautizada, su nombre era Lidia, ella invitó a los apóstoles a quedarse. Pero seguramente la invitación como que no gustó demasiado y ella los terminó obligando a quedarse en su casa. Cuando nosotros planificamos esta gira, no era que yo no quería venir a Caleta Olivia, sino que yo hoy cumplo 20 días de estar fuera de mi casa. Y por lo general yo los viajes que hago no superan los 10 o 12 días. En esta oportunidad mi esposa me acompañó hasta la mitad del recorrido y ya a estas alturas, mi hermano, yo ya me conozco, yo ya estoy con el corazón y con la mente deseando volver, pero frente a la insistencia y a la perseverancia del siervo de Dios, yo entendí que algo el Señor quería hacer en Caleta Olivia. Amén. El Señor nos ha permitido venir para estar unas horas en este lugar y poder desatar una palabra sobre tu vida. Amén. Así que quiero compartir con ustedes una enseñanza sencilla, corta, práctica, porque sé que para ustedes hay una gran expectativa con lo que el Señor pueda hablar proféticamente y sé que el Señor nos va a bendecir de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que usted haga una oración conmigo para dar comienzo a este tiempo de enseñanza de la palabra y que podamos ser ministrados a través de ella para luego dar paso a la impartición profética sobre la mayoría de ustedes. Quisiera poder comprometerme en que todos van a recibir una palabra, pero eso no está en mí. Amén. Por eso también he venido con un equipo de apoyo y yo sé que el Señor por lo menos nos va a dar la bendición de poder poner la mano sobre todos los que están acá. El pastor cuando venía me decía que era una jornada compleja para invitar a otras iglesias y me
amado, uno se siente más bien bendecido cuando los grupos son tan selectos, porque uno puede bendecir de otra manera diferente. Así que quizás muchos fueron invitados, pero era usted el que estaba en la lista prioritaria del Espíritu Santo. Den un aplauso al Señor por este motivo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en este tiempo. Señor Jesús, te damos gracias esta hermosa tarde, entendiendo, Señor, que de parte nuestra como equipo profético venimos cerrando una jornada por toda la Patagonia, bendiciendo, Señor, grandes ciudades, pequeños pueblos alrededor de la costa, entendiendo, Señor, que tú estás proyectando un plan profético para esta tierra. Permítenos, Espíritu Santo, que esta tarde y posiblemente noche se convierta en una manifestación tuya, como tú lo prometiste y lo anunciaste en tu palabra. Que sea la fluidez de tu revelación viniendo a la vida de cada persona, de cada creyente, de cada hombre y mujer que está en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tu obra es maravillosa. Amén y amén. Gloria a Jesús. No sé si el joven o la joven que estaba con la guitarra puede volver a subir y me apoya, por favor, en los próximos minutos. Yo quiero que ustedes vayan a la palabra un momento, al primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 10, por favor, si usted es tan amable. Quiero compartirle algunas ideas y principios para que, independientemente de cuánto tiempo tenga usted en Cristo, usted entienda qué es lo que va a suceder a continuación. A veces cuando llego a algunas iglesias donde me están esperando, yo sé que hay un gran hambre de Dios de recibir palabra, profecía, impartición, pero también he entendido la importancia de ser responsable. Yo podría perfectamente hacer una oración, leerle Juan 3:16 y empezar a meterle mano a todos. Venimos de estar en Brasil, en un evento en Sao Paulo, precisamente en esta gira estuvimos allá, y el Señor me dio la bendición de tener delante de mí ministros, líderes, apóstoles de toda la nación brasileña, y Dios me confrontó y me dijo: quiero que los ministres a todos. Y uno por uno empezamos a ministrar, a orar, a profetizar. Comencé a las 8 y terminé a las 3 de la mañana. ¿Qué le parece? Y eso no significa que va a pasar eso esta noche, porque eso solo pasa una vez en la gira. Gloria a Dios. Pero también he entendido la importancia de poder crear una atmósfera a través de la palabra que a usted le dé firmeza, le dé solidez, que disipe dudas, que le quite el temor que muchas veces nos embarga cuando las manifestaciones proféticas suceden, porque a veces son sobrenaturales, a veces son extrañas, a veces no estamos acostumbradas a ellas. Hace un par de meses atrás yo estaba en Italia predicándole a los italianos en una iglesia bien tradicional, y yo ministraba y luego profetizaba sobre alguien, volvía a ministrar la palabra y profetizaba sobre alguien, y así nos fuimos casi toda la noche. El pastor al principio estaba frente a mí al final de la reunión. Cuando yo le profetizaba a alguien, el pastor se movía para un lado, luego le profetizaba a otro y se movía para otro lado, y yo decía por dentro: debe estar orando este siervo de Dios, me debe estar apoyando, debe estar haciendo vallado alrededor de la casa para que la gente sea bendecida. Y cuando yo solté la última profecía, no me voy a olvidar, sobre un hombre que yo lo veía a cargo del templo, lo veía como a cargo de la reunión, y lo veía con una llave como de seguridad sobre la iglesia. El pastor se volvió loco y empezó a dar vueltas alrededor de toda la iglesia. Yo dije: bendito Dios, le cayó el fuego a este siervo. Cuando terminó la reunión no le había caído ningún fuego. Era que el hombre creía que yo tenía un micrófono que me estaba diciendo lo que la gente estaba pasando. Estaba tratando de averiguar dónde estaba. A veces, cuando uno no conoce la cultura profética o no ha vivido en ese contexto, hay cosas que se salen de tus manos. Y él me decía: es imposible que usted supiera que ese hombre, el último al que usted le profetizó, es el que está a cargo de la iglesia y él duerme todas las noches en el templo. Es imposible que usted lo supiera. Aquel hombre empezó a abrir su corazón y a entender que Dios muchas veces se manifiesta de estas formas precisamente para permitir que lo que Él quiere hacer en nuestra vida ocurra y suceda. Yo le doy gracias a Dios porque, aunque veo que todos ustedes son gente adorable, no lo conozco a ninguno.
independientemente de lo que Dios vaya a hablar y vaya a decir, no podemos pretender que tenga que ver con algo que yo sepa de ustedes o algo que me hayan dicho previo a la reunión. Yo le aseguro que el pastor Carlos y yo no hablamos de esos temas en el viaje de venida. Así que usted puede tener toda la tranquilidad de Dios en esa área. Pero luego cuando viene la palabra te ayuda a cobrar vitalidad, te ayuda a cobrar expectativa, a tener fe en lo que Dios puede hacer. ¿Alguien tiene fe en esta tarde? Amén. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. La palabra nos está enseñando que antes de que Cristo viniera, antes de que Él se manifestara en la tierra, hubieron profetas que tuvieron que, a través de la revelación, entender por sombras quién sería Cristo. Y ellos empezaron a recibir pistas de revelación, huellas de revelación, y empezaron a recibir la palabra que dice que nacería de una virgen. Otro profeta recibió que nacería en Belén. Otro profeta supo que sería nazareno. Otro profeta que sería llamado de Egipto. Otro profeta pudo saber que sería traicionado. Otro profeta supo que él sería molido y golpeado por nuestras rebeliones. Poco a poco los profetas que estuvieron antes que nosotros empezaron a escudriñar a través de la revelación profética quién sería Jesús. Pero no solo vieron su sufrimiento y su dolor, vieron las glorias que vendrían detrás de Cristo. Te tengo buenas noticias esta tarde. Tú eres una de esas glorias que Dios ha preparado. Tú eres una de esas manifestaciones de poder que vienen a cumplirse en este tiempo. Aleluya. Un tiempo donde ya no vivimos bajo la ley, sino que hemos entrado en un nuevo pacto. ¿Alguien dice amén? Salude al que está a su lado y dígale: Dios te bendiga. Te presento a gloria. Aleluya. Tú eres una de esas glorias que Dios va a traer y va a manifestar en medio de su casa. Pero ahí no queda todo. Dice, escuche, lea conmigo: a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos recibieron la conciencia de que la palabra de Dios no era para su tiempo ni para su generación, sino para nosotros. Diga conmigo: nosotros. Ellos pudieron percibir este día, aleluya, proféticamente. Pudieron entender lo que iba a ocurrir en la Argentina, lo que iba a ocurrir en Santa Cruz, aleluya, lo que le iba a pasar a Caleta Olivia. Ellos pudieron ver que aún en medio de las crisis anunciadas, Dios levantaría un pueblo profético. Dios levantaría una voz de autoridad. Dios levantaría una casa con revelación, que en medio de la escasez, en medio del hambre, en medio de la necesidad, hablaría la palabra de Dios vivo para sanar la tierra, para sanar las aguas, para sanar, aleluya, la cosecha. Entonces vemos que estos profetas recibieron conciencia de que no era para su tiempo, sino para lo que vendrían después. Y dice la palabra: administraban las cosas. A mí esta palabra me rompe, me explota la cabeza, porque yo puedo administrar dinero, yo puedo administrar una empresa. Si usted a mí me da una cosecha, yo se la administro. Pero ¿cómo yo administro profecía? Quiero que piense en ese concepto. ¿Cómo yo administro profecía? ¿Cómo yo me convierto en alguien que puede establecer un orden administrativo a través de algo que no se toca, no se mira, no se mueve? Es algo que está establecido en el mundo espiritual. Diga conmigo: yo soy administrador. Ellos administraban la revelación de tal manera que no solamente sería útil para los que vendrían después, sino que era también útil para ellos. La palabra que empezaron a recibir, aunque no la estaban viviendo, ya la estaban viviendo. Aunque no la podían tocar, ya la estaban tocando. Aunque no podían decir con claridad qué era lo que iba a ocurrir, ya ellos estaban experimentando esas manifestaciones, estaban viendo vislumbres. Es
por eso que en algún momento la palabra me enseña que Moisés manda llamar a los ancianos de la nación. Y dice la palabra que Dios le dijo: ora por ellos, imparte sobre ellos del espíritu que está en ti. 70 hombres ancianos recibieron la imposición de manos de Moisés, y dice la palabra que empezaron a profetizar. Cuando ellos empiezan a profetizar, aparece un joven que no tenía un espíritu joven, era un espíritu religioso. Y llega a acusar a 2 hombres que estaban en el campamento, que también eran ancianos y que también profetizaban. Él llega con la información donde Moisés, y aparece Josué. Y Josué interviene y le dice a Moisés: Señor, impídeles que profeticen, no les permitas que profeticen. Moisés, que estaba bajo la ley, el Moisés que había establecido el tabernáculo, que había establecido los reglamentos estrictos para vivir bajo la ley de Dios, le dice a Josué: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todos en Israel fueran profetas. Amén. Este hombre no estaba viviendo en los días que tú y yo experimentamos, donde el Espíritu Santo se mueve con tremenda libertad, pero él ya estaba viendo a través de sombras, él ya estaba recibiendo la revelación, ya la estaba administrando aún en su tiempo. Te vas a encontrar múltiples ejemplos, pero hay un versículo que a mí me ayuda a dimensionar todavía más esta palabra. Está en 1 Corintios capítulo 4 versículo 1. Si quieren lo pueden buscar, pero yo te voy a hacer referencia a una versión hebrea que un día de tantos me encontré y me fue ampliando más el panorama. El primer libro de Corintios capítulo 4 versículo 1 dice que debemos ser tomados como siervos del Mesías, que debemos ser considerados como siervos del Mesías, y luego agrega: administradores de las verdades ocultas de Dios. Quiero que piense un momento en la frase que le acabo de dar y cómo se vincula en el versículo de 1 de Pedro. Somos administradores de verdades ocultas de Dios. En otras palabras, hay cosas que ya están ocurriendo, pero no en nuestro tiempo cronos, sino en el tiempo kairos de Dios. Hay cosas que ya Dios estableció, que tú y yo no las podemos tocar, pero que ya son una realidad. Aleluya. Diga conmigo: yo soy administrador. Y cuando le digo yo soy administrador, le estoy hablando muy en serio. Usted es un administrador de las verdades que ya Dios dijo sobre su casa, pero que todavía su casa no ha visto, que todavía su casa no entiende. Hay gente a su alrededor que ya Dios la predestinó para la salvación, pero usted y yo somos los encargados de ayudarles a quitar esas vendas, hacerles caer esas cadenas con la palabra profética que les va a revelar lo que Dios tiene para ellos. Vamos a decir algo más específico. Dios se le conoce como el alfa y el omega. ¿Cuántos han escuchado eso? Lo cual se traduce como Dios es el primero y el último. ¿Usted ha escuchado eso? El tema es que en griego se escribe al revés, y al escribir al revés la frase no se completa alfa y omega, sino que se escribe omega y alfa. Quiero que me entiendan, no es un juego de palabras. Entonces la frase original lo que conceptualiza es que nuestro Dios primero es el último y luego es el primero. Usted me dice: ¿qué me está queriendo decir, predicador? No se preocupe, es muy sencillo, pero va a ser poderoso. Nuestro Dios es un Dios omnipresente. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero siempre que hablamos de omnipresencia, hablamos de un Dios que está presente en todo lugar. Pero Dios no solo está presente en todo lugar, Dios está presente en todo lugar, en todo tiempo. Dígalo de nuevo conmigo: Dios está presente en todo lugar, en todo tiempo. En otras palabras, a Dios lo ponen a ver una película y ya Él conoce cuál es el final de la película. Algunos no me entendieron. Voy de nuevo. Cuando Dios comienza a ver una película, ya Él conoce el final de la película. Entonces vamos a ponerlo proféticamente. Tu Dios y el mío, cuando nos encuentra, no nos salva porque estemos muriéndonos en desgracia o porque estemos a punto de desfallecer. Nuestro Dios nos rescata porque Él conoce cuál es el destino glorioso que nos está esperando. Entonces Dios primero es el último y luego Él se convierte en el primero. ¿Cuántos me están siguiendo ahora? ¿Cuántos me están entendiendo esta palabra? Dios conoce cuál
presente, ¿qué usa? El diablo usa tu pasado. El diablo te recuerda de dónde saliste, te recuerda de qué familia vienes, te hace memoria de tus problemas curriculares, o como algunos dicen, no currículum sino ridículum. Aleluya. El diablo trata de usar tu pasado para afectar tu presente, pero la escritura dice que tu Dios y el mío echó en el fondo de la mar nuestros pecados, porque Él no necesita tu pasado para afectar tu presente. Dios necesita el destino glorioso que te está esperando para afectar tu presente y tu hoy. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces tú y yo nos convertimos en administradores de una verdad secreta. No una verdad que no existe, no una verdad que todavía no se ha manifestado. Es una verdad real, no en el Cronos, sino en el Kairos, pero que algunos no entienden, que algunos no ven. Es como el mensaje de salvación. Cada vez que predicamos de Cristo, no tenemos necesidad de que Cristo vuelva a morir. Es una verdad presente, es una verdad que no cambia, es una verdad que se sostiene a través del tiempo. Entonces, cuando el mensaje de salvación es predicado, es una verdad que siempre ha estado ahí, pero que algunas personas no pueden ver. Cuando Dios quita las vendas de sus ojos, reconocen su pecado y entienden la necesidad de arrepentirse, entonces el mensaje de salvación es visible para ellos. ¿Cuántos me están siguiendo acá? ¿Cuántos de nosotros antes de venir a Cristo primero tuvimos que tocar el fondo? Tuvimos que morder el polvo, tuvimos que estar en la peor situación de todas para que entonces nos fuera revelada una verdad que siempre estuvo ahí, que siempre existió, pero que antes no habíamos querido escuchar, pero que antes no habíamos querido ver. Ese es el poder de la palabra profética. Él nos permite administrar algo que para otros no es posible, que para otros no es real, pero que para nosotros ya está sucediendo. Cuando Dios te da una palabra como se la dio a Abraham, no te da una gran generación como solamente Él le dio a Isaac. Pero dice la palabra que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Habrá alguien que esté creyéndole a Dios y Dios se lo esté contando por justicia en esta tierra? A mí no me cabe la menor duda que Dios está permitiéndonos venir a Canet Olivia por el momento profético que está atravesando la ciudad. Porque aún antes de que viniéramos en el camino y habláramos con los siervos que nos traían, ya nos habían anunciado que la ciudad estaba en crisis. Nos habían dicho que la situación alrededor de la ciudad estaba llena de dudas. Pero en esta tarde, mi hermano, más allá de dar una palabra sobre personas, vamos a profetizar sobre esta ciudad. Y vamos a provocar en el mundo espiritual que a través de tu declaración y nuestra declaración haya una legalidad para que esa oscuridad, para que esas tinieblas sean echadas fuera de este territorio. Y lo que está en penumbra, lo que está en duda, entre en el cauce correcto de Dios. Aleluya. Quiero que usted y yo sigamos leyendo. La palabra dice: gloria a Jesús. La palabra dice: administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que se os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo que vemos aquí es un verdadero problema para el diablo. Porque lo primero que dice es que los ángeles anhelan mirar, pero en otras versiones dice que los ángeles anhelan entender este misterio. ¿Cómo es posible que siendo tú y yo seres mortales, Dios se determine a derramar de su Espíritu en nosotros y que a través de su Espíritu en nosotros podamos declarar con nuestras palabras la eternidad de Dios en esta tierra de mortales? Los ángeles nos miran y dice la Escritura que ellos fueron creados en mayor poder y fuerza que nosotros. Entonces el diablo te ve frágil, los ángeles te ven frágil, pero saben que a través de la obra de Cristo en ti y el derramamiento del Espíritu Santo, tú eres colocado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Pero esos son los ángeles. Imagínese el diablo, que es de la misma genética que los ángeles. Porque los demonios vienen a ser llamados ángeles caídos. ¿Cuántos sabían eso? Entonces el diablo tiene más problemas contigo y conmigo. Porque el diablo no puede comprender, pero no solo no comprende, sino que el diablo tiene un problema mayor, ya que el diablo, cuando nos mira, sabe que a través de la obra del Espíritu Santo, la palabra enseña que seremos
demonios. Entonces el diablo dice, aquí hay un problema, mientras que este creyente se mantenga sentadito y callado, no voy a tener ningún problema de más. Pero en el momento en el cual ese creyente, esa mujer, ese varón sea lleno del Espíritu Santo, sea lleno de la obra de Dios en él, no voy a poder detenerlo, no voy a poder pararlo, no voy a poder impedir que avance el diseño de Dios sobre su casa. A partir del momento que esa persona sea llena del Espíritu Santo, yo no voy a poder alcanzarlo. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos un momento. No conozco quién eres, pero desde que llegué a este lugar he podido percibir que tu misión y tu claridad profética supera a la de muchos en esta casa. Porque vienes a ser la condensación de muchas promesas y palabras proféticas que fueron dadas antes de ti. Este es tu tiempo y esta es tu hora. No sé quiénes son tus padres ni quiénes te engendraron, pero antes de que tú vinieras a esta tierra de mortales, fuiste concebido en medio de una tremenda batalla espiritual, porque había sido concebido como un profeta para las naciones de la tierra. He aquí que el Señor, a través de esta voz que hoy clama, te confirma tu llamado, pero no solo te lo confirma, sino que te anuncia que empieza un tiempo donde te acercarás a tus 30 años y aquí que entrarás en la madurez y la plenitud de tu ministerio y serás conocido no solo en la ciudad, no solo en la provincia, no solo en tu iglesia, sino en toda la nación y en muchas alrededor como una voz profética para esta generación. Que el Padre Eterno te visite y te haga entender esta palabra. Y si hay en ti una convicción de lo que Dios va a hacer, pueda crecer en tu corazón cada día de manera gloriosa. Aleluya. Abra sus ojos y regrese conmigo. La palabra del Señor enseña que un día sabios de lejanas tierras venían a una pequeña ciudad. Esas lejanas tierras hacen creer a la gente que esas personas eran sabios. Otros dicen que eran magos. Y en medio de la confusión que se provoca, se pierde el verdadero concepto que mueve a esta gente. Porque al creer que son sabios, pensamos en personas que sabían de matemática o de geometría. Y al creer que eran magos, pensamos que llevaban polvos mágicos gritando hocus pocus por donde iban. Pero cuando usted estudia quiénes eran estos hombres que vinieron a reconocer al Mesías, que vinieron caminando de lejanas tierras para llegar a Belén, usted se da cuenta que ellos eran descendientes de los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar son gente entendida en los tiempos, en las horas, en las sazones. Entonces los hijos de Isaacar se convierten en todo un linaje profético. Estos que venían de lejanas tierras no solo eran sabios y no eran magos. Eran una compañía de profetas que venían siguiendo las evidencias del cielo para encontrar el lugar donde Dios plasmaría el desarrollo y todo el potencial de su obra en la tierra. ¿Sabes algo? Quizás hoy no seamos esos sabios y quizás Caleta Olivia no sea Belén, pero las similitudes con lo que Dios plasmó en ese versículo y que hoy están sucediendo son exactamente las mismas. Nosotros no vamos a estar ni siquiera 24 horas en esta tierra, pero es suficiente para provocar en el mundo espiritual que con nuestra fe, con la convicción de venir hasta acá para volver a ir a Buenos Aires y partir, nosotros estamos dejando un documento profético, aleluya, un testimonio profético en esta tierra, que ninguna obra de Satanás, ninguna contienda política, ninguna divergencia en criterios va a permitir que esta tierra se estanque. La Argentina sale del cautiverio, la Argentina sale de la crisis y esta provincia de Santa Cruz empieza a entrar en un tiempo de avivamiento, en un tiempo de visitación, y este proceso que está viviendo solamente servirá para doblar el corazón de aquellos que no han querido aceptar a Cristo en su corazón, que se han mantenido soberbios con el poder del dinero en su mano. Pero he aquí que la voz profética retumbará en esta ciudad y Caleta Olivia alcanzará, aleluya, el poder de Dios. Aquellos sabios llegaron de lejanas tierras y se acercaron a donde estaba el niño, pero antes de llegar donde estaba el niño, ellos pasaron donde
cuando llegaron donde Herodes, le dijeron: ¿sabías que algo grande va a suceder en Caleta Olivia? Aleluya. Parece que algunos están dormidos. Aquellos profetas le dijeron al diablo: ¿sabías que algo grande le va a ocurrir a Caleta Olivia? La respuesta del diablo fue: yo no lo sabía. Aquel pueblo que quizás para muchos fue olvidado y que se ha transformado en un símbolo de caos nacional entre la contienda de dos grupos partidarios. He aquí que Jehová se prepara para visitar este lugar, para demostrarle a toda la nación que no es por la obra de uno ni la obra de otro, sino es por la manifestación del Espíritu en medio de ella. Caleta Olivia, te anuncio que se abren nuevas fuentes de recursos más allá del petróleo. Se te abren fuentes de provisión y de inversión más allá del petróleo, y no solamente conocida como centro de formación petrolera, sino como epicentro turístico. Prepárate, Caleta Olivia, para ver ganado, para ver tierra florecer, para ver el desierto empezar a reverdecer. Prepárate para ver tus costas llenas de gente hambrienta por conocer una tierra al final del mundo que estará llena del Espíritu Santo. Levanta tus manos, porque así dijo el Señor Eliseo: ni por viento ni por lluvia se llenarán tus pozos de agua. Caleta Olivia, la mayor evidencia del Espíritu sobre ti será que tus pozos serán llenos, pero no por las maneras tradicionales ni a las cuales te acostumbraste hace tiempo atrás, sino que será el Señor descubriendo cosas y sacando a luz cosas que antes no existían en la tierra, que antes parecía que no era propicio para la tierra. Prepárate, Caleta Olivia, para que ya tu nombre no sea el mismo nombre que se ha provocado el retumbo dentro de la nación, sino que seas llamada bajo un nombre profético, que tu tierra sea reconocida bajo un lema profético, que tu tierra y tus caminos sean establecidos por la mano profética de Dios. Puedo percibir que en esta casa, que no conozco, ha habido una movilización de guerra espiritual importante a favor de esta tierra. Intercesores que han estado orando y clamando mucho más allá de la oración tradicional dentro de cuatro paredes. Corazones que se han estado movilizando para saturar la tierra con oración y actos proféticos. El Señor recompensa. El Señor recompensa. Y te lo repito por tercera vez: el Señor recompensa. No como recompensa el mundo, Jehová recompensa cumpliendo su palabra. Cierre sus ojos de nuevo. Aleluya. Mujer de Dios, no te conozco tanto para saber cómo eres ni quién eres, pero puedo ver que uno de los pilares más fundamentales de tu ministerio ha estado en la oración, y la oración que tú has ejercido ha ido subiendo de nivel. He aquí que el Señor te prepara un tiempo donde vendrás a ser condecorada por ministerios relevantes que reconocerán tu trayectoria en esta tierra, no porque presentes un papel ni presentes atestados, sino por causa del testimonio del Espíritu que está en ti. Mujer, has sido como una general en esta tierra y has cargado esta tierra sobre tus hombros, y aunque quizás tu casa no perteneció a estos lugares, Dios te ha sembrado en este lugar como si fuera tuyo y como si fuera el lugar donde engendrarás generaciones. Has parido esta tierra no una vez, ni dos, ni tres veces, sino que la has parido muchas veces, y con dolores de parto te has presentado delante de mí, y con demandas judiciales proféticas has venido a mis tribunales. He aquí que el Dios del cielo, como juez supremo de lo que hay en la tierra, arriba en los cielos y debajo de la tierra, hoy juzga a favor de tu causa, mujer. Y verás el reverdecer y el florecer de una tierra que te ha parecido escasa, que te ha parecido mezquina y que te ha rechazado como ministerio. Pero he aquí que el Señor te empezará a dar reconocimiento público, no
no solamente en esta tierra, sino en muchos lugares fuera de ella. El Señor se prepara para poner manto sobre tus hombros, corona sobre tu cabeza y poner un cetro real sobre tu mano. Mujer de Dios, prepárate, porque sobre ti se abren 3 años donde Dios te traerá la honra que un día te fue quitada, te devolverá lo que un día te fue robado, y lo verás de mano de aquellos que fueron más virulentos y agresivos en tu contra. Lo verás de boca de aquellos que te rechazaron abiertamente y te menospreciaron hasta humillarte. Mujer de Dios, dame tu mano un momento. En tu mano derecha Dios pone un báculo de autoridad. Y tendrás la oportunidad públicamente de guiar a un pueblo como lo hizo Samuel, que aún siendo desechado su ministerio, bajó del monte y dijo: tráiganme sus ofrendas, tráiganme sus asuntos, tráiganme sus peticiones, y yo haré juicio, sacerdocio y profetizaré sobre ustedes. Aleluya. Aleluya. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6. Dice algo maravilloso sobre la profecía. Libro de Romanos 12:6 dice, en la última parte: aquel que tiene el don de profecía, hable de acuerdo a la fe que tiene. Hable de acuerdo a la fe que tiene. Aquel que tiene el don de profecía, no hable de acuerdo a su intelecto, ni su conocimiento, ni siquiera su revelación de la palabra. Hable de acuerdo a la fe que tiene. ¿La fe en qué? ¿En quién? La fe en las promesas del derramamiento del Espíritu Santo. No estamos aquí solo porque yo haya sido invitado. Estamos aquí porque hay alguien que es el primero, que es el centro. Se llama Jesucristo. Amén. Pero a la par de Jesucristo y por causa de su muerte ha venido el Espíritu Santo a manifestar también el poder que solo el Espíritu Santo puede traer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es en medio de esas manifestaciones de Dios que empezamos a escuchar los diferentes dones que Él trae. Entre ellos la profecía, entre ellos la ciencia, entre ellos el discernimiento. Y Él empieza a moverse con mucha sutileza en medio de su casa. Vuelva a cerrar sus ojos, abre tus ojos y vuelve conmigo. Cuando nosotros empezamos a observar no el versículo específico, sino el panorama completo, nos damos cuenta que la profecía no es algo que viene para entretenernos, no es una moda temporal de algunos predicadores, es parte de la sustancia de la iglesia. Lo profético se convierte en el hábitat de la iglesia. Si usted tuviera una pecera en casa y tiembla la tierra algún día, usted tiene que estar atento, porque algún pescado dentro de ella saldrá volando y caerá al suelo, y si usted no lo atrapa y lo regresa a la pecera, ese pez morirá. Eso es lo que pasa con la iglesia que sale de su hábitat profético, que pierde su esencia sobrenatural, que deja de creer en el Espíritu Santo. El diablo no tiene que esforzarse mucho, el diablo no tiene que batallar demasiado contigo, porque tarde o temprano, fuera de tu hábitat, tú terminarás muriendo. Pero la iglesia que está dentro del hábitat profético, por más, aleluya, que venga la adversidad y la persecución, será como un pez en el agua. Se le acelerarán los tiempos, se moverá con rapidez en medio de lo que hace, verá los resultados prontos y manifiestos de Dios en todo su entorno. El hábitat de la iglesia es el hábitat profético. Amén. Es más, si tú eres un líder o un ministro que ejerce el oficio del ministerio del liderazgo sin la operación del Espíritu Santo en ti, tú no estás en la iglesia de Jesucristo, tú estás en un club social. Lo que le acabo de decir es bien fuerte y se lo voy a repetir por si usted cree que me equivoqué.
Si usted está ejerciendo el ministerio o el llamado como un líder sin la operación del Espíritu Santo en usted, y me refiero a los dones del Espíritu Santo en su vida, usted no está edificando la iglesia de Cristo, usted está en un club social, donde todo tiene que ser razonado, donde todo tiene que ser intelectual, donde todo tiene que estar de acuerdo a lo que humanamente podemos aceptar. Pero es cuando el Espíritu Santo aparece que las fichas se nos salen de orden, que las cosas cambian de cauce, que lo que teníamos establecido cambia el rigor de lo que creíamos que era eterno y correcto. Cuando Dios aparece en escena, lo que parecía que no iba a cambiar de curso empieza a tomar otra forma y otro color. Hay maldiciones que el diablo estableció sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, que nos van a seguir visitando hasta el día en que nosotros entendamos que la unción para traer libertad sobre tu casa no solamente está en el que predica, está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti. Aleluya. Cierre sus ojos un momento. Puedo percibir un énfasis de Dios muy grande, más allá de que la pastora es la líder de la iglesia, pero siento una influencia muy grande del área femenina de la casa en dos movimientos específicos. Dios va a empezar a prosperar esta iglesia mediante la intervención de mujeres para provocar dos cosas. Número uno, multiplicación de almas. Mujeres de Dios, prepárense para convertirse en nuevas evangelistas de esta generación. Prepárense para volver a echar la red en sus casas, y así como lo hizo Pedro, ahora ya no van a salir vacías, ahora van a salir llenas de peces, van a salir con cosecha, van a salir con frutos. Aleluya. Pero en otra área donde Dios va a mover a muchas mujeres de esta casa es a través de la multiplicación financiera. Mujeres de Dios, prepárense, porque Dios las va a establecer también como un fundamento firme económico para esta casa, si no lo son ya. Si hay alguna mujer que esté recibiendo esta palabra, cierre sus ojos y atesórelo en su corazón, porque Dios va a empezar a pasar y a revisar la experiencia. Si usted tiene un hombre al lado, hágame el favor y hágale el favor y póngale la mano en el hombro. Usted tiene un hombre al lado, póngale la mano en el hombro y empiece a orar por su vida. Empiece a orar y a bendecir su vida. Empiece a desatar la misericordia de Dios sobre él, porque los hombres de esta casa avanzan. Los hombres de esta casa van a la cabeza. Los hombres de esta casa son llamados a ejercer sacerdocio. Los hombres de esta casa son despertados por Dios. Los hombres de esta casa reciben un sacudimiento espiritual. Los hombres de esta casa están siendo remecidos en sus raíces, porque los mejores frutos van a empezar a caer. Los frutos maduros, los frutos productivos, los frutos con doble semilla. Varón de Dios, recibe el impacto de la palabra, recibe el impacto de esta visitación. Yo te ordeno salir ahora de tu letargo espiritual. Yo te ordeno salir de tu adormecimiento. Yo declaro en el nombre de Jesús avivamiento sobre ti, avivamiento espiritual, avivamiento en la intercesión, avivamiento en el liderazgo, avivamiento en el área pastoral, avivamiento en el área de la intercesión, en el área, aleluya, del liderazgo. Aleluya. La unción de Dios sobre ti. Aleluya. 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 Varón de Dios, detrás de todo lo hablado, es evidente cuánto tu corazón ama a Dios. Porque aunque eres un hombre de pies a cabeza, te has convertido en aquella mujer de Sunem para mí. Has provocado
nuestra venida, y por lo tanto hoy yo profetizo sobre ti como Eliseo profetizó sobre aquella persona, declarando en el nombre de Jesús que la fertilidad de Dios viene sobre ti y entras en un tiempo de productividad espiritual como nunca antes lo has vivido, y empezarás a ver a tu alrededor el florecimiento de líderes que apoyarán y testificarán de tu paternidad. Prepárate en el nombre de Jesús, porque tu simiente ya está sana y está lista para producir los mejores frutos, los más abundantes y los más prodigiosos. Prepárate, varón, porque así como aquella mujer recibió la palabra, nos volveremos a ver en menos tiempo del que tú esperas, y me habrás testificado de cómo Dios rompió todo límite en ti y te ha expandido tu predicación. Y puedo ver que en tus próximas reuniones de domingo vas a empezar a hablar con un denuedo nuevo, con una palabra fresca, y lo profético que mucho tiempo estuvo ajeno a ti, ajeno en tu corazón, aún con incredulidad y con duda, esta misma noche penetra hasta tus tuétanos, te cambia tu manera de hablar, te cambia tu manera de pensar, y lo profético se vuelve parte de tu ADN. En esta noche lo profético se vuelve parte de tu ADN. Porque has visto profetas falsos operar, has visto gente manipuladora y perversa que le ha hecho daño a la iglesia, y el celo por Dios ha estado en tu corazón. Pero yo en esta noche te ordeno que dejas de ser un Saulo para convertirte en un hombre apostólico como Pablo. Esa visitación de Dios viene sobre ti en esta hora, y tus ojos son abiertos, y así como aquel hombre puso sus manos para quitar las escamas de los ojos de aquel ministro, yo pongo mis manos sobre ti y le ordeno a esas escamas caerse ahora. Cosa vaya que lo rebates de malacía. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Mantenga su actitud reverente. Yo desearía, si usted puede evitar perder la concentración mirándome, y se mantiene orando, ministrando la presencia de Dios. Si hay gente espiritual aquí y tiene el don de lenguas, empiece a orar en lenguas, empiece a declarar palabras a los aires, porque la verdad es que yo no vine para convencer a nadie de mi ministerio. No me interesa tratar de llevar con su curiosidad. Hay palabras específicas que tienen que ser dadas. La unción de Dios está sobre ti y tú lo sabes, pero has tenido temor de impartir todo lo que Dios te ha dado. No sé quién eres ni a qué familia perteneces, pero puedo ver con claridad que por momentos te has sentido como una Ruth. Sin ser de la casa, has querido ser de la casa. Y esta noche tú estás recibiendo el manto de esa mujer. Estás recibiendo el manto de Ruth para integrarte como una pieza que siempre fue parte, pero que hoy está siendo calzada. Yo en el nombre de Jesús declaro sobre ti esa unción. Te sentirás segura, pero a partir de esta hora te sentirás respaldada. Esa palabra es la palabra clave de Dios para ti en esta hora. Te sentirás respaldada. Por tercera vez te digo, te sentirás respaldada. Porque has sentido que hay gente que ha tratado de socavarte el piso, cortarte las tablas sobre las cuales te paras. Porque quizás tu talento no es tan prodigioso como el de otros, pero tu corazón es el mejor de muchos. Y tu disposición y tu entrega ha sido máxima. Y aún te has consagrado y te has preservado desde tierna edad para esta hora y para este día. Y así como aquella Ruth que supo a qué Dios la había llamado,
a través de la revelación que le fue impartida, tú también has sabido a qué Dios te llamó. La unción de Dios sobre ti, el poder del Espíritu Santo sobre ti en esta hora. Oh Jesús, gloria a Dios. Mis amados, ha sido una tremenda bendición estar con ustedes. Les pedimos que por favor estén orando por nosotros. Tenemos un viaje fuerte, luego después de Comodoro estaremos viajando, como le comenté, en horas de la madrugada a Buenos Aires. Llegando a Buenos Aires yo tengo que viajar hacia Ezeiza, de Aeroparque a Ezeiza, y luego yo saldré a eso del mediodía de mañana de regreso a mi país, para que el Señor nos bendiga. Amén. Me encantaría poder darle un abrazo a todos, pero no creo que pueda. Así que, ¿qué le parece si le doy un abrazo profético? Amén. ¿Qué le parece si se pone de pie y me abre los brazos y a la cuenta de 3 nos damos un fuerte apretón en el espíritu? Prepárese a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Aleluya. Que Dios me los bendiga mucho. Les amamos y esperamos verle muy pronto.